De las dudas. Y el pasaje que vamos a estar leyendo y el que vamos a estar estudiando en el día de hoy es Mateo 14 del 22 al 33. Cuando ya lo tenga, diga un fuerte amén. Mateo 14, versículos del 22 al 33. Gloria a Dios. Ok, vamos a leer con reverencia ante Dios nuestro Padre, la palabra maravillosa de nuestro Señor. Leo Mateo 14, versículos del 22 al 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús camina sobre el agua. Estaré leyendo para ustedes en la versión Palabra de Dios para Todos. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que se subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente y, dice acá, cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre las aguas. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo: es un fantasma. Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Puede tomar su lugar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, bendice esa maravillosa palabra cual nos has dado, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y todavía, oh Señor, bendice también a aquellos que hoy no hacen parte de la familia de la fe y que están aquí con nosotros, para que más adelante los acompañen glorificando y exaltando tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por quien oramos, oh Señor. Amén y amén. Bueno, puede tomar su lugar. La razón por la cual le coloqué este nombre es porque la razón tiene que ver mucho con el pasaje. Hace 2 semanas yo estaba viendo una serie y el capítulo del que estaba viendo tenía ese título. Bueno, tenía un título más largo, pero esa fue la mitad del título. Y en este episodio en particular se estaban llevando a una mujer presa a una cárcel de máxima seguridad, ¿cierto? La persona que se la estaba llevando le recordaba lo dura que fue su vida, ¿cierto? Desde pequeña quedó sin padres, sin nadie que la cuidara, y como se ofrecía recompensa por ella, por esa niña, durante toda su vida esa niña vivió como una persona que no podía confiar en nadie. A casa a la que llegaba, enseguida la gente decía en secreto: tengámosla aquí y vamos a entregarla después para que nos den el dinero de la recompensa por su vida. Llegó el momento en el que obviamente la capturaron, como ya les dije, y el puente en el que estaban caminando para llevarla a la cárcel de máxima seguridad se llamaba el Puente de las Dudas. En ese momento ella comenzó a pensar en todo lo que le había pasado en su vida, en todas las veces en que ciertas familias la traicionaron, en la que su propia familia por parte de mamá la trató muy mal. También recordó que siempre estuvo sola y lloraba mucho, ¿cierto? Mientras el oficial la llevaba y también seguía. Ustedes saben que hay gente que es demasiado mala y bueno, le recordaba todo lo miserable que ella era.
Le decía que ella era un demonio, porque ella no debería haber existido. Entonces, en ese momento ella recordó de que ella tenía amigos que estaban dando su vida por ella. Es decir, estaban peleando más atrás del puente de las dudas para poder rescatarla a ella y sacarla. Es decir, que no llegara. Si ella llegaba a las puertas de la cárcel de máxima seguridad, ya no había poder humano o sobrehumano que la pudiera sacar de ahí. En ese episodio, lo que más me llamó la atención fue de que ella salió corriendo y se cayó, ¿cierto? Como estaba esposada, obviamente eso era lo que iba a pasar, pero ella se aferró al puente con los dientes. Ella decía que ella no iba a ir, que ella no iba a entrar, que ella iba a esperar, que ella iba a confiar en que sus amigos irían por ella. Al verla aferrada con sus dientes al puente, me hizo entender de que estaba realmente desesperada. Cuando usted se aferra a algo de esa forma, imagínense qué tan duro pudo haber sido su vida para que ella se aferrara a la única idea que tenía, que era que sus amigos la salvaran de ir a la cárcel. Obviamente ella no había cometido ningún crimen que ameritara que la llevaran a una cárcel de máxima seguridad, pero ella estaba ahí aferrándose a la promesa que le habían hecho. Entonces, gracias a eso, le coloqué este título a la enseñanza del día de hoy. Muchos de nosotros, cuando estamos igual que ella en el puente de las dudas, comenzamos a hacer lo mismo, a dudar. Recordamos todas las cosas malas. Por ejemplo, yo dudaba a veces al cantar porque pensaba, debe haber gente mejor que yo, que cante mejor, deben haber Beyoncé, deben haber, no sé, alguien que cante bien acá, no sé, Maía, deben haber personas mejores que canten mejor que yo y pues yo no debería estar ahí al frente, pensaba yo de mí. O por ejemplo, cuando iba a enseñar en este lugar. Hubieron muchos episodios en los cuales yo creí que no era apta para estar aquí. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes saben, la gente siempre anda diciendo cosas, pero también porque yo decidí dudar en ese momento. La duda es una decisión que usted toma, al igual que muchas de las cosas que están escritas en la Biblia. El Señor dice que Él nos dio libre albedrío, entonces la duda, usted escoge dudar. En ese momento yo dudaba acerca de todo lo que yo era. Y hoy recordaba a través de la canción Jesucristo Basta, que la cantamos, de que el Señor me amó tal y como yo soy. Él no vio si a mí me faltaba algo, si yo era demasiado bajita o si tal vez no tenía los estudios que alguien más tenía para poder pararse acá adelante. Él me amó tal y como soy. Y darse cuenta de eso, y por lo menos en mi caso, darme cuenta de que el Señor me amó tal y como soy, por eso es que yo a veces acá adelante digo, no me voy a casar. Por ahí escuché de que alguien hacía apuestas con la pastora, apostaban acerca de si yo en el servicio decía que no me iba a casar, porque yo ya lo he dicho muchas veces, ¿cierto? Todos ustedes aquí me han escuchado decir acá adelante de que definitivamente, si yo llego a encontrar a alguien, debe ser porque el mismo Señor Jesucristo me dijo, es Él, porque hermanos, yo estoy demasiado enamorada del Señor. Entonces, vamos a entrar entonces en el estudio de esta porción de la palabra. En el Evangelio de Mateo, Jesús enfrenta la duda y la crítica de los judíos. El Evangelio de Mateo es el primero de los evangelios y él en ese evangelio enfrenta en especial la duda. Obviamente ustedes saben que el propósito de los evangelios es decir que Cristo vino por cada uno de nosotros. Entonces para Mateo y para cualquier persona que leyera esa porción del pasaje que usted leyó, era simplemente fenomenal. Imagínense ese cuadro. Ver a Jesús caminando sobre las aguas, eso demostraba la autoridad de Jesús. O sea, que usted tenga el poder de caminar sobre las aguas, hermano. Una cosa es volar, pero camine sobre el agua, ¿cierto? Bueno, volar también sería loco, pero el solo hecho de pensar de que un carpintero caminó sobre las aguas demostraba y evocaba la autoridad del Señor,
que prevalece sobre cualquier cosa, en especial las aguas. Entonces, vamos a comenzar a estudiar desde porciones del pasaje. Así que volvamos a leer los versículos 22 y 23. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Este pasaje, como ustedes saben, tiene paralelos en Lucas y en este caso en Marcos, ¿cierto? Tiene paralelo en Marcos y en Juan. En Lucas no hay un paralelo de este mismo pasaje. Entonces, yo me fui a Marcos y me di cuenta que, al igual que los otros evangelios que tienen esta misma porción del pasaje, Marcos en 5 ocasiones diferentes señala una cosa, ¿cierto? En distintos pasajes. La necesidad de que cada uno de nosotros descanse. El Señor, a través de su palabra, insta en estos 2 versículos a que nosotros descansemos. Yo le invito a que busque Marcos 6:31. Entonces, lo primero es, con este versículo, que Marcos describe gráficamente entonces cómo la multitud apretaba a Jesús. Marcos 6:31. ¿Quién lo tiene? ¿Qué? Y con voz de trueno habla a este lugar en nombre de todos. Sí. Entonces, muchísimas gracias a las dos. Marcos describe gráficamente cómo la multitud apretaba a Jesús. Donde quiera que él fuera, si usted lee los evangelios, había una multitud diciéndole: Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, haz esto por mí. Había mucha gente llevándolo a los enfermos, había mucha gente que también llegaba a desafiarle con preguntas. Es decir, Jesús todo el tiempo estaba bajo presión. Todo el tiempo. Él no podía dar un paso porque ya habían 3 enfermos adelante. Él no podía ir a una casa porque enseguida le traían un paralítico. Él no podía cruzar por una iglesia porque enseguida: Señor, venga, ven, predícanos. Él enseguida. Si usted cree que usted sentía presión, pues Cristo también pasó por lo mismo. Él sentía presión al igual que cada uno de ustedes. Entonces, en estas 5 ocasiones diferentes, en Marcos 3 del 7 al 9, en el Marcos 6:45, en el 7:24 y en el 9:30, Jesús recalca la necesidad de apartarse. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros a veces estamos bajo presión. Entonces, la primera parte de este versículo dice: enseguida Jesús, en Mateo 22 dice, Jesús hizo entrar a sus discípulos, y en el hebreo, bueno, como dice mi papá, en el hebreo, la palabra para esto, dicen que en esta expresión lo que hizo Jesús fue obligar a sus discípulos a que cogieran la embarcación y se metieran, porque él era consciente de que tanto él como sus discípulos estaban cansados de lidiar con mucha presión. Amén. Él los hizo entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Luego, ¿cierto? Jesús dice que, despedida la multitud, en el versículo 23, subió al monte a orar. Entonces, Jesús en estos 2 versículos no solamente recarga la necesidad de apartarse de la ansiedad, de la presión, del bullicio, de todo lo que usted puede ahogarlo, sino también a descansar física y espiritualmente. ¿A través de qué? De la oración. Jesús recalca la necesidad de apartarse y descansar físicamente, pero también descansar en el Señor. Ahora, miren esta imagen tan gráfica. El Señor no solamente mandó a descansar a sus discípulos, sino que mientras ellos deberían estar descansando, Él intercedía al Señor por ellos. Él se fue
a orar. Lo mismo sucede con nosotros. El Señor está a la diestra del Padre intercediendo por ustedes. Por ustedes, amén. Crea la palabra del Señor. Ahora, pasamos a los siguientes versículos y aquí recalco nuevamente lo que digo. Es necesario apartarnos de la presión, la ansiedad y descansar físicamente y descansar espiritualmente por medio de la oración. Ahora, Mateo 14 del 24 al 27, pasemos a otra fracción de la palabra. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, ya sabemos de que ellos se subieron a la barca. Jesús, ¿a qué los había mandado? A descansar. Vamos a analizar muchas cosas importantes porque Él los mandó a descansar, ¿cierto? Lo primero que les voy a preguntar, si usted tiene a su hijo o a su hija a su lado, ¿cierto? O si usted ha visto películas de terror o suspenso, yo quiero que usted le pregunte a su hijo o a su hija o al que sea más joven, o si usted lo ha visto, pregúntele a qué hora aparecen los fantasmas en las películas. Y el que tenga la respuesta me la dice. ¿A qué horas aparecen los fantasmas en las películas? ¿Cómo? La pastora dice a las 3. Y es así, en cada película que usted ve, entre 3 y 6 de la mañana aparecen los fantasmas. Lo mismo pasa aquí. La cuarta vigilia de la noche es aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces, esa imagen que ustedes ven ahí es el mar de Galilea con una llovizna. Sus discípulos estaban en ese mar, pero no precisamente con una llovizna como lo muestran ahí. Usted ve la imagen, usted se montaría ahí con esa llovizna. O sea, usted se montaría en ese barco, en ese mar de Galilea, porque esa es una imagen real del mar de Galilea en una llovizna. Yo me tomé el trabajo de investigar. Yo dije, tengo que conocer cómo es que era el mar de Galilea, porque eso, hasta donde yo sé, es una porción es como un cuenquito, o sea, no, ¿cómo iba a haber una tormenta ahí en esa fracción de mar? No tiene sentido, bueno, no tenía sentido hasta que investigué. Entonces, la primera característica de la situación es que ellos fueron a descansar a la cuarta vigilia de la noche, ¿cierto? Entre las 3 y las 6 de la mañana, y no precisamente en una llovizna del mar de Galilea, sino que el mar de Galilea tiene estas características muy importantes. Lo primero, es como Medellín, está rodeado de montañas al este, al norte y al oeste. En el mar de Galilea confluyen muchas corrientes de viento, entonces imagínense que usted está rodeado de montañas y que tiene ventiladores prendidos en cada montaña, ¿cierto? Ahora, no contento con eso, como hay mar más grande cerca, vienen también las olas o las corrientes de viento de occidente y añaden otra pequeña porción de dificultad a ese mar. Esa pequeña porción de mar, el mar de Galilea, confluyen 4 tipos de vientos ahí. Y si esto ocurre en una media llovizna, ustedes se podrán imaginar en la situación en la que estaban los discípulos. Y ellos estaban en un barco, estaban en una barca. Una barca no es algo como eso, tiene que ser algo más sencillo. Es simplemente un medio de transporte para ir de un lado al otro, de una orilla a la otra. Yo me imagino que los discípulos en esos momentos dijeron, ¿por qué no nos fuimos por tierra en vez de atravesar el mar? Estaban en la situación más dura del mundo. Vientos que los golpeaban por delante, por detrás y por los lados. Una tormenta producto de todos esos vientos. Ese mar estaba peor que el que está ahí en la imagen. Y para acabar de ajustar, no vieron sino a Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué pensaron ellos? La cosa no se puso peor. No solamente estamos en una situación difícil. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús llegó cuando ellos ya estaban cansados de remar. Entonces, primero, estaba de noche. Segundo, estaban en una tormenta, los estaba golpeando el viento, se habían cansado de remar.
Ellos habían estado cansados de la presión física o la presión mental que habían ejercido todo este montón de personas. Y luego el descanso que ellos debían haber tenido, ahora estaban de forma física tratando de batallar contra una tormenta en una barca que podía cargar, bueno, los discípulos, pero no era suficiente como para soportar una tempestad. Ya ellos estaban exhaustos física y mentalmente, ya no podían más. Y lo primero que pensaron fue, ahora, para ajustar el cuadro en el que estamos, se nos aparece un espanto, se nos aparece el Mohán. En la costa, el Mohán, ¿cierto? Aquí no sé qué aparecerá en las lagunas o esas cosas, pero la Madremonte, no sé. Para acabar de ajustar, se nos aparece la Madremonte, en la peor situación posible. Como si ya el mar no nos fuera a tragar, se nos aparece algo peor. Pero Jesús, al ver que ellos estaban turbados, ¿cierto? Que ellos estaban agotados de tanto remar en contra de las olas, les habla diciendo que no teman. Ahora, hay dos buenas razones para deshacerse del temor, ¿cierto? Y eso lo estamos viendo en estos 4 versículos. La primera razón es que puede ser que el problema que usted tiene no es tan grande como parece. A veces nosotros exageramos los problemas, como los discípulos. Estamos exhaustos mental y físicamente, y cuando viene otra cosa más encima, ustedes ven eso tan grande, porque sí pasa, y díganme que no, que ustedes ven eso tan grande que es como si se les colmara la poca paciencia que tienen, ¿cierto? Y lo único que hacen es ver todo lo malo en cada situación. Entonces, la primera razón por la cual posiblemente los discípulos se deshicieron del temor en medio del mar de Galilea, en medio de su situación, es porque pensaron, tal vez este problema no es tan grande. ¿Y quiénes eran estos discípulos? Ustedes saben, ya ellos habían pescado en este mar. Eran personas que ya conocían el clima, las condiciones terrestres, ellos ya sabían de meteorología antes de que la inventaran. Antes de que se volviera una ciencia estudiable, ya ellos sabían. ¿Quién sabe más, un científico que estudia limnología o los que han pescado en la ciénaga de Ayapel? Obviamente los que pescan en la ciénaga de Ayapel, porque ellos ya saben en qué momento hay subienda, ellos ya saben en qué momento no se puede hacer nada, ellos ya saben en qué momento se puede ya saben, porque son personas que han vivido todo el tiempo ahí. Lo mismo pasaba con los discípulos. No había razón para la cual ellos no podían pensar de que ya habían estado en la misma situación una y otra vez pescando. Pero como el problema ya estaba en un punto en el que se agotaron física y mentalmente, ellos solamente vieron, ay no, como para acabar de ajustar, hay un fantasma aquí. La otra razón por la cual usted se deshace del temor es porque aunque el problema puede ser real y la situación está súper grande y ustedes sienten que esto va más allá de su fuerza física y mental, entonces puede haber alguien más grande que puede solucionar su problema. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? Al oír la voz del Señor, el temor se fue. ¿No lo creen? Ellos sintieron pavor al ver la figura fantasmagórica de Jesús que se acercaba. Estaban cansados, desesperados y no veían la salida posible a la situación. Sin embargo, al oír la voz del Maestro, el miedo desapareció. Hermanos, muchas veces nosotros estamos en diferentes problemas, pero no se nos ocurre ir a la palabra de Dios. La única forma en que usted pueda escuchar la voz de Dios en medio de la tempestad es estar en la palabra de Dios. Se lo voy a volver a repetir porque puede que se le olvide cuando esté en la tempestad. Cuando usted esté en el mar de Galilea, hermano, y sienta que todo, hasta la barca se le está partiendo, escuche la voz de Dios. Sé que es muy difícil, muchos de ustedes se enfrentan problemas más grandes de los que yo puedo tener. Hay muchos de ustedes que son padres, madre soltera o padre soltero, hay otros que tal vez son abuelos o abuelas que cuidan a sus nietos,
o tal vez simplemente son padres normales, uno tiene trabajo, el otro no, la situación está muy dura, pero recuerde esto, en la barca el Señor calmó con su voz el temor de los discípulos. Todo temor que usted tenga en su corazón solo se puede calmar con la voz de Dios. Ahora, el pasaje que sigue, pues la porción que sigue y que vamos a estudiar es Mateo, los versículos 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora les voy a explicar algo que suena muy gramatical, pero era necesario tomarlo para estudiar esta porción. Hay algo que se llama la prótasis de Pedro. La prótasis es una oración que básicamente está condicionada. Es decir, si no pasa esto, no se cumple esto. Entonces, la prótasis de Pedro era, si eres tú, es decir, si eres tú, entonces se va a cumplir de que yo camine sobre el agua. Entonces, si pasa esto, si de verdad eres tú, se va a cumplir de que yo camine sobre el agua. La condición es real. El Señor le dijo, camine sobre el agua. Si eres tú, la petición de Pedro es audaz. ¿Qué estaba pensando Pedro cuando pidió eso? No sé. No sé, el pasaje no lo dice, nosotros no lo sabemos, pero es algo re loco. ¿Cómo le voy a pedir yo al Señor? Si eres tú, entonces haz que yo camine sobre el agua. Ahora yo quiero que veamos algo muy importante, y es que él no tenía casi razón para decir si eres tú. Es decir, no había oración condicional porque el Señor ya les había dado poder. Resulta y pasa de que el Señor llamó a Pedro, a su hermano Andrés, Santiago y Juan, en el capítulo 4, del versículo 18 al 22 de Mateo, ¿cierto? Si ustedes revisan, Él los llama a ellos a ser sus discípulos y ya no serán pescadores de pescado, sino de hombres, ¿cierto? Entonces, uno dice hasta este momento, no, seguro los discípulos del Señor sintieron temor porque ellos no pasaron por esa situación. Tal vez cuando ellos fueron a pescar, ellos nunca tuvieron en una tempestad. O sea, los pescadores sabían cuándo era, entonces como ellos sabían cuándo había tormenta, nunca estuvieron en una tempestad. Ellos sintieron temor tal vez porque ellos nunca habían visto a Jesús hacer un milagro o nunca habían visto a Jesús calmar una tempestad. Entonces yo dije, tal vez pudo haber pasado eso, pero ese no fue el caso con los discípulos. Entonces ya sabemos que en el capítulo 4, Él llamó a estos 4 discípulos, ¿cierto? Pero más adelante comienzan a pasar en orden cronológico, aunque en la Biblia no está en orden cronológico, se los voy a colocar en el orden en el que pasaron las cosas. El primero llamó a estos 4, luego cuando los llamó, comenzó Jesús a hacer el primer milagro. Él sanó a la suegra de Pedro y a otros. Eso está en el capítulo 8 del 14 al 17. Luego Él sanó a un leproso, en el capítulo 8 del 1 al 4. Luego Él sanó a un paralítico. Luego Él llamó a Mateo, ya aquí vamos en el 5.º discípulo, ¿cierto? Uno dice, no, pero es que tal vez los otros son 12, entonces los otros 7 no vieron a Jesús hacer milagros, Tatiana. Ellos tuvieron miedo porque esos otros 7 que todavía Jesús no había llamado cuando hizo estos milagros, entonces tal vez ellos no vieron a Jesús. Lo cierto es que Jesús sigue haciendo milagros. Después de que llamó a Mateo, Jesús sana en el día de descanso y luego llama al resto de los discípulos. ¿Cuáles son? Bueno, ya usted sabe, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago, Tadeo, Judas y Simón el Cananeo. El Señor los llama y sigue haciendo milagros. No, Tatiana, pero es que después, aunque haya sucedido así y los discípulos hayan visto más milagros de Jesús, ellos no pasaron por una situación como la tormenta de Galilea, del mar de Galilea. Y lo cierto es que Jesús sigue haciendo milagros. Después de que ya tiene a los 12, Él sigue haciendo milagros. Él sana al siervo de un capitán, luego calma una tormenta. Y aquí es donde yo quiero que nos situemos.
Esa tormenta que calmó en el capítulo 8, versículos del 23 al 27, fue justo en el mar de Galilea. Los discípulos no tenían razón para pensar de que si Jesús ya lo había hecho antes, ¿por qué no lo podía hacer otra vez? No, Tatiana, es que tal vez, bueno, sí, Jesús sí podía hacerlo, pero ellos no. Se equivocan, hermanos. Jesús luego sigue haciendo otros milagros, pero, ¿cierto? Jesús en el capítulo, si no estoy mal, en el capítulo, después de que él sana, cuando él terminó de llamar a los 12, acá, ¿cierto? Él les da poder. Él no solamente termina de llamar a los discípulos en ese momento, en ese capítulo, en el orden cronológico que está ahí, sino que Él les da poder inclusive para calmar la tormenta que pasa en el capítulo 8, versículos del 23 al 27. Los discípulos no solamente no tenían razón para desconfiar de Jesús, sino que no tenían razón para desconfiar de ellos mismos. Muchas veces usted está en una situación y se le olvida lo que Jesús ya hizo por usted antes. Se le olvida que Jesús ya le dio poder. Se le olvida. Y está ahí en la barca, en el mar de Galilea, y está sintiéndose que todo se le viene abajo. Ni usted ni los discípulos tienen razón para desconfiar de las cosas que ya Él hizo por usted. Él no calmó una tormenta por usted en el pasado. ¿Hay alguien aquí al que el Señor no lo haya ayudado en el pasado? Levante su mano porque voy a exorcizarlo en este momento, hermano. El Señor a cada uno de ustedes, y yo lo sé, los ha librado de cualquier cosa que les pudo haber pasado. ¿Y saben cuál es la muestra de eso? De que hoy están aquí. Hoy están aquí. Me están viendo la cara hermosa que el Señor me dio. Entonces, ellos ya habían pasado por la misma situación antes. Una vez escuché esta expresión: mismos demonios, nuevos niveles. Satanás usa lo que él estudió de usted en su momento de debilidad. Es decir, él lanza toda clase de dardos y mira cuál le afectó. Y más adelante en su vida lo vuelve a usar. Mismo demonio, mismo mar, misma barca, un nuevo nivel. El Señor ya había pasado con los discípulos una tormenta y se dieron cuenta de que Él les dio poder para calmar esa y todas las que venían adelante. Pero se les olvidó de que podían hacerlo. No había razón para que ellos dudaran de sí mismos ni del Señor. Amén. Ahora, algo muy importante, ¿cierto? Vamos a pasar. Y es que Jesús en este pasaje le dio la orden a Pedro. Él dijo: si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué respondió Jesús? Léanlo. ¿Qué respondió? Entonces Jesús dio la orden, pero la ejecución dependía de que Pedro demostrara su confianza en el Señor. Voy a volverlo a repetir. Jesús les dio la orden a ustedes, pero la ejecución depende de que ustedes muestren su confianza en el Señor. Si usted no lo cree, todavía se lo voy a volver a repetir. Si usted está pasando ahora mismo por cualquier situación, cualquiera que sea, Jesús ya le dio poder. Jesús ya pasó tormentas con usted. Él dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno mi corazón, porque tú estarás conmigo, lo dice el salmista. Él ya estuvo con usted, ya le dio poder. Entonces la ejecución, lo que usted haga, depende de que usted demuestre su confianza en el Señor.
Si su hijo más adelante se pierde, no va a ser por las drogas, hermano. Va a ser porque la ejecución de que mi casa y yo seremos salvos dependerá de la confianza que usted tenga en el Señor. Entonces, solo para que les quede claro, la ejecución depende de la confianza que usted muestre al Señor. Si usted le cree, dice la palabra de Dios, que nada es imposible. Gloria sea al Señor, amén. Usted ha sido entrenado, capacitado, dotado, mírense, rebosantes de belleza. El Señor dice que Él no les dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El Señor dice que Él va a estar con ustedes. Hermanos, creo que Isaías 42, si no estoy mal, dice que si por los ríos pasares y la llama, entonces ¿por qué desconfiamos del Señor? Ya el Señor lo prometió. Ya el Señor les dio poder. Confíen en el Señor. Entonces, ahora, después de saber todas estas verdades que nos revela esta porción de la palabra, vamos a entrar a las partes finales. Versículos 30 y 31, pero solo la parte A. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Ahora, algo que yo no había notado cuando antes había leído este pasaje, es que me voy a devolver, ¿cierto? Y dice que, está creo que en la versión en la que yo estaba leyendo, hermano, y es que cuando Pedro andó, Pedro caminó sobre el agua, y cuando ya estaba enfrente de Jesús, cuando ya estaba aquí, Jesús aquí, viéndolo con su cara de esplendor, ¿cierto? Pedro tuvo miedo, teniéndolo enfrente. Pedro ya llegó a donde estaba Jesús, pero Pedro tuvo miedo cuando ya lo tuvo al frente. En el pasaje nos muestra eso, que Pedro llegó hasta donde estaba Jesús. Y dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Usted tiene a Jesús al frente, pero escoge mirar hacia otro lado. El Señor nos dice de que, a través del apóstol Pablo, dice que nos enfoquemos en la meta, en lo que tenemos que correr, en el supremo llamamiento del Señor, en lo que tenemos por delante, pero nosotros parece que no nos gusta mirar al frente, sino que nos gusta mirar a los lados. Porque él al ver el fuerte viento, teniéndolo al frente, prefirió tener temor. Ahora, aquí Pedro nos muestra la debilidad del miedo, que es igual a la duda, que es igual a la poca fe, ¿cierto? Porque más adelante le dice, hombre de poca fe. Entonces vamos a ver las debilidades de la duda, que es igual a la poca fe. La primera debilidad de la poca fe es que la poca fe es demasiado ansiosa, gloria a Dios, en busca de señales. Si eres tú, es como si es verdad que eres tú, manda que, por ejemplo, Señor, si tú de verdad quieres que yo predique en esta mañana, que se le explote el parlante al vecino. Eso es como pedirle una señal, eso es señal de poca fe. Yo no voy a pedir el mal, o sea, ellos pueden colocar la música que quieran, gloria a Dios, el Señor los bendijo, el Señor también me bendecirá a mí, de alguna forma, porque el Señor dice de que cualquier cosa es de bendición para el que cree, punto final, inclusive tener un parlante con música que yo no coloqué, ¿cierto? Entonces, la poca fe es demasiado ansiosa en busca de señales. La poca fe
es capaz de tener una opinión demasiado alta de su propio poder. Y aquí quiero que nos detengamos y miremos lo siguiente. Y es que la poca fe reemplaza por ejemplo, amiga pastora, ¿puede ayudarme a cerrar la puerta de allá? Nos vamos a ahogar un ratico, ¿sí? Bueno. Listo. Entonces, la poca fe es capaz de tener una opinión demasiado alta de su propio poder. Muchas veces nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos más allá del que deberíamos tener. Es decir, somos egocéntricos. Entonces, creemos que nosotros vamos a caminar sobre el agua, que nosotros vamos a hacer mover las montañas, que yo, ¿se acuerdan de Saúl? Saúl era un yo. Una vez lo dije en un ayuno, pero bueno, asistan a los ayunos. No he podido asistir, pero el Señor sabe por qué no he podido asistir. También el pueblo de Israel actuó mucho tiempo con el yo, y por eso pasó en el desierto 40 años, cuando solamente tenía que pasar 40 días. Por ejemplo, Jonás. Señor, es que yo no quiero ir a predicarle a los de Nínive, porque seguro cuando yo predique, entonces esa gente se va a arrepentir, esa gente que no merece ni un poquito de salvación. Entonces la poca fe lo hace pensar en que usted hace las cosas y no las hace a través de Dios. Usted reemplaza Dios lo hará a través de mí por el yo lo haré. Dios lo hará a través de mí es diferente. Dios puede hacer que usted mueva la montaña, pero Él lo hizo a través de usted. Usted solo es un instrumento en sus manos. Amén. La poca fe se deja afectar por sus alrededores. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Qué fue lo que lo afectó? Los alrededores, los vientos, la tormenta, todo lo estaba azotando. Él caminó, pero él vio los vientos, se dejó afectar, no porque tenía a Jesús al frente, sino por los vientos de alrededor. La poca fe se deja afectar por sus alrededores. La poca fe logrará grandes cosas ahí debió haber colocado algo más, por un breve periodo de tiempo. Es decir, usted puede que camine sobre el agua, pero va a ser como Pedro. Como usted tiene poca fe, se va a hundir. Va a poder hacer el milagro, pero por un breve periodo de tiempo. Entonces, lo que usted creía que lo hacía en el poder de Dios, lo está haciendo con su poca fe y se va a hundir. Y en este punto, muchas personas escogen dejar de creer en el Señor, porque confundieron el creer en sí mismo con creer en Dios, se decepcionaron porque lograron algo grande por muy poco tiempo, entonces creyeron que el Señor ya no los respaldaba. Y dicen, el Señor, eso es mentira de que Dios apoya, eso es mentira. Eso es mentira de que Dios lo va a librar a usted, porque a mí me dejó. Otra debilidad de la poca fe es que es demasiado rápida para exagerar el peligro. La poca fe exagera de manera exorbitante el peligro. Seguro que cuando te salgas de la casa, seguro que cuando ustedes salgan de la iglesia, se va a caer el letrero de la iglesia y le va a dar el cuello a alguien y va a quedar paralítico. Eso es exagerar. Primero que todo, ese letrero de la iglesia está descolorizado. Lo más seguro es que esté podrido, así que si le cae a alguno, pues no se va a quedar paralítico, hermano. Pero cuando uno tiene poca fe, uno cree que ya quedó paralítico. La poca fe se encuentra en lugares donde se espera gran fe. Entonces, ahí en la poca fe, donde usted tiene la poca fe, dentro de su corazón debería haber una fe muy grande. Pero como hay poca fe, ella ocupa el lugar porque la poca fe tiene duda y tiene miedo. Entonces, la poca fe escoge reemplazar la gran fe. La poca fe orará cuando esté en problemas.
Los cristianos que solo oran cuando están en problemas. Los que solo vienen a la iglesia cuando están en problemas. Eso es lo que hace la poca fe. Si usted hace eso, mi hermano, en el nombre de Cristo, se lo estoy diciendo, poca fe. Poca fe. La poca fe es segura solo porque Jesús está cerca. Es decir, la poca fe solamente va a sentir fe si ve a Jesús. De lo contrario, no va a sentir fe. Y ahora vamos a ver la parte final de este pasaje, ¿cierto? Ya vimos los peligros de la poca fe, ya vimos qué va a pasar si usted no demuestra su confianza en el Señor, ya vimos que el Señor nos manda a descansar, ¿cierto? Les voy a contar un dato ahora que está sonando esa canción, y es que mi cabello natural no es de este color, es de un color mono, y mucha gente me comparaba con, ¿cómo se llama? Patricia Terán. Por eso me lo teñí, porque odiaba el hecho de que me compararan con ella. Entonces usted nunca va a ver mi color natural de cabello. Entonces, pasemos ahora a la parte de Mateo 31b, ¿cierto? Al 33. Y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dudaste, como está ahí escrito, es literalmente estar dividido entre dos. Dudaste o poca fe es estar dividido entre dos. Y tranqui que ya nos vamos a ir. Yo sé que hace bastante calor en este lugar. Yo estoy asándome acá adelante. Pero dudaste es estar dividido entre dos. Usted está dividido entre dos. Entre la duda y entre tener fe. Usted sabe qué pasa con lo que está. O sea, vamos a compararlo como el Señor lo compara. Lo que está en la boca es comida. Lo que está ya para salir por sus intestinos son heces fecales. Lo que está en el medio es vómito. Usted está en el vómito. Punto final. Usted está dividido entre la boca y el trasero. ¿Para qué? O eres blanco o eres negro. No estoy diciendo que, o sea, el negro sea maldad, yo soy morena, no vayan a decir eso. O eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, ¿qué pasa? Dudaste indica estar dividido entre dos. Entonces, si tú, voy a citar estas palabras del maravilloso Charles Spurgeon, ¿cierto? El primer libro que yo leí de ese hombre se llama Tesoros Devocionales. Un libro maravilloso, se los recomiendo a los que les gusta leer. Si tú crees en una cosa, quieres evidencia. Ustedes han escuchado eso de que si Dios existe, bueno, demuéstramelo. Entonces, si ustedes creen en una cosa, quieren evidencia. Pero también para dudar, desde el punto de vista filosófico, se requiere de evidencia. Usted requiere de evidencia tanto para creer como para dudar. Ahora, el creer sin evidencia lo llama la filosofía ser crédulo. ¿Quiénes son los crédulos? Los que creen en todo lo que ven, en todo lo que oyen. Hermano, ven un video y ya creyeron. La unción del saco, la unción del zapato, la unción de la falda, la unción, no sé qué otra unción hay, no la sé. Hay muchas unciones. Entonces, todo lo que ven lo creen. Eso es ser crédulo. Ahora, el dudar también sin evidencia se considera tonto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Debemos tener cimientos para nuestras dudas, al igual que una base para nuestra fe. Pedro dudó, pero nosotros debemos tener una base para nuestra fe. ¿Qué era lo que pasaba con Pedro? Él tenía la base para su fe. Él tenía razones. Dios le había dado poder, él ya había visto que Jesús había calmado una tormenta, pero se dejó llevar por sus alrededores y tuvo miedo. Entonces,
podemos decir que en teoría puede haber razones para dudar de Jesús y sus promesas. Y yo quiero que con esto usted me ayude, ¿cierto? Porque esto sería casi como negar al Señor. Así nos colocaban en filosofía. Por eso fue que yo fui muy buena, ¿cierto? En un pasado que ya no más volverá porque estudiar filosofía no es tan bueno. Dice, pero los que estudian los felicito porque es algo bastante complicado. La primera razón para dudar de Jesús y sus promesas es si en ocasiones anteriores usted ha encontrado que Dios ha sido infiel a su promesa. ¿Cuántos en este lugar han encontrado de que el Señor ha sido infiel a sus promesas? Levante su mano. Les voy a mostrar una promesa del Señor. Busquen Salmo 37, 25. Busquen. Porque vamos a comenzar a tumbar todas estas mentiras del diablo hoy. Salmos capítulo 37, versículo 25. Y usted lo va a reconocer de una vez. ¿Qué nos promete el Señor a través de ese pasaje? 37, 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ustedes son justos delante de los ojos del Señor. ¿Alguno de ustedes ha aguantado hambre más allá de lo que, por ejemplo, nosotros una vez pasamos hambre, aquí mi hermana lo testificó. Estuvimos un tiempo que no teníamos que comer, pero el Señor no nos dejó pasar hambre. Es decir, por ejemplo, una vez comimos arroz y arroz con arroz. Hermano, ustedes dirán, uy no, comer arroz, pero hermano, yo inclusive ayer comí arroz y yo dije, el arroz ¿por qué sabe tan bien? Solo comí arroz. En fin, en ese tiempo nosotros ya no teníamos que comer, pero el Señor nos dio comida a través de otros hermanos, del grupo de jóvenes en realidad. Los jóvenes, si usted los encamina bien, ellos pueden hacer grandes cosas por muchas personas. El grupo de jóvenes fue el que llevó comida a nuestra casa. Y las bendiciones del Señor dicen que son hasta que sobre y abunde. Y ellos llevaron literalmente un costal de este tamaño lleno de toda clase de verduras y además de eso llevaron mucha carne. Nosotros habíamos pasado mucha hambre durante ese tiempo, pero el Señor no dijo, Él dijo en su palabra que no había visto, a través obviamente del salmista, no he visto justo desamparado. Él no nos desamparó. Él no nos desamparó. A mí, al pastor, a Alice, a Dana, a la pastora, Él no nos dejó. Él no nos dejó, Él nos dio comida. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo del poder. Yo literalmente soy testigo del poder de Dios. Ahora, la segunda. Si algún viejo seguidor te ha dicho solemnemente que en Dios no se puede confiar. Esperen, yo cojo respiración. Ahora, revisemos Romanos capítulo 1 del 20 al 25. Revisemos ese pasaje. Capítulo 1, del verso 20 al 25. No estoy equivocada en ese pasaje, estoy segura. Romanos capítulo 1 del 20 al 25. Y solamente lean el 20. El que pueda leerlo, por favor. Del 20 al 25. Ahí, se lo dejo de tarea para que usted lo lea completo, pero solamente vamos a leer el versículo 20. Léalo fuerte y claro el que ya lo tenga y no le dé pena. Porque lo que no se conoce de Dios, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Gloria a Dios por su palabra. Las personas, esto se llama engaño espiritual. El engaño espiritual de la humanidad es justo lo que dice ese pasaje. Usted ha visto
por medio de todo lo creado, que Dios existe. Todo. El hecho de que el cuerpo humano funcione como un organismo completo, ¿cierto? Y se desarrolle y crezca y tenga un montón de cosas en su interior que aún ahora no podamos entender, demuestra de que el Señor está aquí. El primer himno del himnario dice, el himno número 3, cuán grande es Él, dice, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Los primeros científicos, yo lo dije en un ayuno, eran padres, eran padres cristianos. Ellos decían, si yo soy capaz de estudiar la ciencia, yo sabré que la ciencia va a ser capaz de mostrarme a Dios. Ellos estudiaron con esa premisa en su cabeza. La ciencia no es una muestra de que Dios no existe, es una muestra de que Dios está aquí. Él nos sostiene. Entonces, el engaño espiritual de la humanidad es el resultado directo de rechazar la verdad evidente del Señor. Eso lo dice esa porción de la palabra que le compartí, léalo en su casa. Si usted dice que no se puede confiar en Dios, es porque usted escogió, al igual que la duda, así como escogió la duda, también escogió rechazar al Señor, porque todo lo creado muestra que el Señor está aquí. Si usted no fue capaz de creer en el Señor, eso dio como resultado una decepción. La gente que no cree, cierto, que estuvo en el Evangelio y se fue porque realmente no conoció a Dios. Entonces, el diablo obviamente se complace en facilitar el engaño y por eso hay gente que se va. Ahora, otra razón para dudar de Jesús y sus promesas es que, por ejemplo, el problema es nuevo, digamos así, no es un problema viejo como estar en el mar de Galilea 2 veces, sino que esta vez estamos en el Océano Pacífico. Es nuevo y tan extremadamente difícil que es seguro que Dios no lo puede ayudar. Seguro que es tan difícil que Dios no lo puede ayudar. ¿Alguno recuerda una promesa del Señor que diga que Dios no lo puede ayudar? Porque es muy grande el problema. Hoy lo cantábamos, no. Nada es imposible. Nada es imposible para todo aquel que cree en el Señor. Entonces, ¿qué dice Números no? ¿Qué dice Jeremías 32:27? 32:27. ¿Hay algo imposible para Dios? De hecho, cuando uno está pequeño, a uno en la escuela dominical le enseñan que Dios es tan grande, tan ancho, tan profundo. Ustedes saben, tan ancho que no puedo ir arriba de él, profundo. El Señor no hay nada imposible para el Señor. Dios hizo que Jesús saliera de donde había prometido, de Abraham, de la descendencia de un rey, David. Jesús, el Señor cumplió la promesa que había hecho por Jesús. El Señor está aquí en este lugar. Ahora, la otra razón por la cual usted supuestamente no puede o puede dudar de Jesús y sus promesas es porque en ocasiones anteriores usted ha encontrado de que Dios ha sido infiel a su promesa. ¿Hay alguno aquí al cual el Señor le fue infiel a su promesa? Que le prometió algo y que el Señor no lo cumplió. No hay. Dios no cambia sus promesas. Dios no hace eso de que ha sido infiel a su promesa. Lo que sigue es que si algún viejo seguidor, pero esto está repetido, hermanos. Ahora sí. Por ejemplo, otra cosa que dicen es que Dios ha abolido sus promesas y ya no las hace. Es decir, que Dios ya dijo que su promesa de un Salvador, eso ya no va a pasar.
o de que Él no iba a proveer para usted, esto ya no va a pasar. O de que Dios lo va a salvar, ese ya no va a pasar. Dios abolió sus promesas y ya no las hace. O que Dios ha cambiado. Dios cambia. Dios cambia. Dios cambia. Génesis 12:3 y creo que Malaquías 3:6 también hablan de eso. Busque Malaquías 3:6, a ver si Dios cambia. Malaquías 3:6. Ya nos vamos a ir. Gloria a Dios. Ahí lo dijo. Usted tiene que leer Malaquías, lea la Biblia, hermano, lea la Biblia. Si usted no tiene nada que hacer, póngase a orar, póngase a escudriñar la Biblia. Dios no ha cambiado. Desde la fundación del mundo hasta ahora Dios sigue cumpliendo sus promesas. Ahora, hay personas que tuvieron dudas momentáneas. Por ejemplo, Abraham, en cuanto a la herencia de Canaán, y eso está en Génesis 15:8. También estuvo Gedeón en cuanto a la victoria sobre los madianitas. También fue Juan el Bautista en cuanto a si Jesús era el Mesías. Eso está en Mateo 11:3. Hubieron personas que tuvieron dudas momentáneas. También lo fue Marta, pero no nuestras Martas, ¿cierto? En cuanto a la resurrección de Lázaro, en Juan 11:39. También Tomás, ustedes saben el episodio, por eso es que las mamás de vez en cuando nos dicen a los jóvenes Tomás, porque uno dice hasta no ver, no creer, porque los papás dicen, ay sí, los voy a llevar a pasear, y nunca los llevan a los peladitos. Entonces ellos dicen, hasta no ver, no creer, yo a mi papá no le creo nada. Entonces, el Tomás que dijo, hasta que yo no meta mi mano ni aquí ni acá, entonces yo no voy a creer ese cuento. Y los primeros cristianos cuando liberaron a Pedro, Pedro llegó a la puerta y era tanto el asombro de los cristianos que ellos cerraron la puerta y se dijeron entre ellos, yo creo que aquí hay un ángel. Porque Pedro estaba en la cárcel, yo no lo creo, eso está estaban como locos y volvieron a abrir la puerta y ¿qué? Este es Pedro, no creo que Pedro esté aquí. Eran como dudosos, Pedro estaba ahí, igual que Cristo, estaba enfrente de Pedro, ¿cierto? Pero ellos dudaron. Entonces, hermanos, nuestras dudas son irrazonables. Si hay lugar para la poca fe, también hay lugar para la gran fe. Si hay lugar para una cosa, también hay lugar para la otra. Si hay razón para la poca fe, hay razón para una gran confianza. La hay. Entonces, si existe alguna razón hoy para confiar en Jesús, ¿por qué no lo hacemos por completo? Eso es lo que nos enseña este pasaje. Hay que confiar en Jesús por completo. Incline su rostro, vamos a orar. Padre de la gloria, el remedio para la duda, oh Señor, para ese combate en el puente de las dudas, oh Señor, es la fe. El remedio para nuestra duda es la fe, oh Señor, y la fe viene por el oír tu palabra. Por eso hoy, Señor, te agradecemos porque nos diste la Biblia. Nos las diste